hablar de esta noticia, ¿no? Que sigue siendo noticia. De hecho, estaba recién viendo una entrevista a la ministra de Justicia por este tema, que fue el anuncio de la prohibición del uso del body scan en las cárceles y los centros del Sename, que la Subsecretaría de Salud el pasado 30 de junio anunció a través de un comunicado, ¿no? Y las razones del organismo de salud para prohibir el uso de esta tecnología fueron el supuesto riesgo para la salud de las personas y el respeto a los derechos fundamentales. Y en este sentido, bueno, estaba toda esta polémica de que podía provocar la radiación cáncer, ¿no? A las visitas de los presos. Y que por otra parte esto se revirtió porque Gendarmería claramente hizo todo un comunicado de acuerdo a lo que pensaban que todavía debía ser usado, porque era una de las formas de prevenir el ingreso de drogas, de armamento y otras cosas a las cárceles de Chile. Queremos conversar al respecto. De hecho, escribió una columna de opinión sobre este tema el doctor Said. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bienvenido. Hola, Andrea. Acá renovado, después llegué una semanita de vacaciones. Llegué después de una semana de vacaciones, asy que feliz de estar acá nuevamente hablando de salud. ¿Y te renovaste o no? Sí, renovado. ¿Te desconectaste o no mucho? Sí, siempre bueno es conectarse. Ah, ya, qué bueno. Entonces hoy día queremos volver a hablar de salud y sobre todo este tema que me gustaría que profundizáramos un poco. ¿Cuáles, obviamente desde la evidencia científica, son las razones para prohibir el uso de esta tecnología que en otros países no se usa, de hecho, ¿no? Pero no, en muchos países sí. Claro, efectivamente, este tipo de escáner, el body scan, ¿qué es lo que hace? Emite una radiación ionizante, que es, por así decirlo, una radiación similar a la que usa, por ejemplo, en las radiografías o en los escáneres, para detectar objetos que puedan estar escondidos en el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la cantidad de radiación emitida es extremadamente pequeña y ha habido un pequeño debate de si esto podría o no ser perjudicial para la salud. En general, lo que se ha visto es que la radiación que emite es muy escasa. A modo de comparación, por ejemplo, un escáner de estos, de los que usan, por ejemplo, en las cárceles o en algunos aeropuertos, en un solo examen a una persona emite la radiación, que es cantidad de radiación que es 1000 veces menor a una sola radiografía de tórax. No te puedo creer, es súper poco. Así es. O, por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros estamos expuestos naturalmente a radiación que proviene del sol. Entonces, la radiación que emite este escáner es 1000 veces menos también que la radiación a la que uno está expuesto naturalmente durante un año, simplemente por caminar en la calle. Entonces, realmente estamos hablando de una cantidad de radiación que es extremadamente baja, que por otro lado, este examen o esta tecnología permite prevenir otros problemas para la salud también, como son, por ejemplo, la exposición a armas, a explosivos, a otras situaciones que pueden prevenirse, que significan violencia y que también significan, por cierto, un daño para la salud. Bueno, de hecho, como yo decía, la Asociación de Gendarme señaló que la herramienta era eficiente para la detección del ingreso de drogas celulares también, ¿no? Y otros elementos que están prohibidos en los recintos penales, y por eso finalmente el Ministerio de Salud se retractó. Ahora, para que se hagan una idea, quienes a lo mejor no visualizan lo que es un body scan, no sé si has visto esa serie que a mí me encantaba, ya no la veo, que se llama Alerta Aeropuerto, que era muy buena. De hecho, se emitía en un canal internacional, después en TVN, y donde en el aeropuerto, bueno, policías hacían todos estos trabajos de detectar a quienes trasladaban droga de un país a otro, sobre todo a través de los aeropuertos, y cuando había una sospecha sometían al body scan. Entonces ahí veían si efectivamente estos mulas, como se le dicen a las personas que llevan droga a su interior, se veía, ¿no?, con esta especie de radiografía, si habían bolsitas de cocaína principalmente dentro del cuerpo, y después ya tenían que llevarlos a un recinto de salud para eliminarlas. Eso, así funciona, ¿no?, el body scan, donde puedes ver a través de las imágenes si algo está oculto en tu ropa o dentro de tu cuerpo. Claro, así es. Efectivamente, esto permite detectar, y estos escáneres proliferaron fundamentalmente después de los atentados en Estados Unidos el 11 de septiembre, por la necesidad ya de detectar no solo objetos metálicos, sino objetos no metálicos, como pudieran ser explosivos o cosas que se pudieran usar para, por ejemplo, producir un atentado terrorista, etcétera. Entonces, también es importante destacar que, si bien estos escáneres tienen algunas alternativas, y creo que quizá por ahí podría ir una de las posibilidades a explorar. Por ejemplo, en Estados Unidos se han ido dejando de lado, no por un tema de salud, sino más que nada porque se consideraban demasiado invasivos en términos de privacidad, es decir, que generaba una imagen demasiado real de la persona, demasiado que exponía mucho la privacidad, y se han cambiado por unos escáneres que se llaman de ondas milimétricas, ¿ya?, que son un escáner que usa una imagen, una onda similar, por así decirlo, a la de un microondas,
y que no tiene radiación ionizante. Entonces es aún más seguro. Es decir, estamos hablando de que el escáner, el body scan que se prohibió, que intentó prohibir y que ahora se revirtió, tenía mínima radiación, que probablemente no produce ningún efecto para la salud. Y por otro lado, lo podríamos eventualmente ir reemplazando por estos escáneres que simplemente no tienen radiación. Y creo que por ahí va quizá una alternativa de política pública, decir, mira, ¿sabes qué? Está bien, no los prohibamos, que se sigan usando los que están, pero quizá en el futuro vayamos a ir incorporando esta nueva tecnología que es aún más segura. Exactamente. Bueno, y de hecho hay otras formas como de detectar que son más invasivas, que son como las palpaciones, ¿no? O el, no sé cómo se dice técnicamente, Juan Carlos, para ver si es que llevas droga dentro de tu cuerpo, que es a través como de el ano, ¿no? Claro, exactamente. Hay un tema ahí también que este body scan, una de las cosas que lograba era evitar exámenes más invasivos, que muchas veces, por ejemplo, recordemos, incluían los tactos rectales. Eso. O más, digamos, hacer cosas que eran muchísimo más incómodas que un body scan para buscar si las personas estaban portando en alguna cavidad droga o armas o distintas cosas. Entonces, de ahí que estos escáneres son beneficiosos también en el sentido de que hacen un examen, por así decirlo, físico mucho menos invasivo, que respeta mucho más la privacidad de las personas y con la evidencia que tenemos disponible ahora, con un riesgo extremadamente mínimo, muy bajo para la salud, similar a la radiación natural a la que estamos expuestos. Oye, qué importante todo lo que has contado hoy día, porque a mí me llama la atención que el Ministerio de Salud, ¿no? Que, sobre todo a través de su subsecretaría de redes asistenciales, también de salud, que son médicos y además tienen mucha evidencia científica, me imagino, todo lo que ellos estudian y que trabajan en salud pública, hayan tomado esta resolución, pensando obviamente en los derechos fundamentales, que son los derechos humanos, que eso me parece muy bien, pero lo que tú estás diciendo ahora y que demuestra que la radiación es mínima, que no compromete un riesgo para la salud de las personas, al final, ¿por qué se toma este tipo de medidas? ¿Qué crees tú? Ahora, solamente para complementar, como estaba la ministra de Justicia recién hablando, el gobierno dijo que atendiendo al uso actual de los body scan que poseen tecnología de radiación ionizante para la detección de elementos ocultos al interior o pegados al cuerpo, el Ministerio de Salud está comprometido a continuar el trabajo a través de una mesa interministerial con el Ministerio de Justicia para mejorar los protocolos y las técnicas, que era lo que tú también reafirmabas. Pero te vuelvo a hacer esa pregunta. A ver, creo que muchas veces que nos pasa a todos en medicina, de repente vemos las cosas solo de un aspecto, es decir, por ejemplo, el riesgo de cáncer. Y ese efectivamente es un problema para la salud, pero también lo son las armas, también lo son las drogas, también lo son la violencia, por ejemplo, o el temor que puede tener una persona de estar en un lugar donde, por ejemplo, pudieran entrar personas armadas. Sí, pues. Entonces, eso también son problemas para la salud y muchas veces no se integran en forma adecuada en una decisión que es finalmente la política pública, que tiene que integrar ambas cosas, el impacto de privacidad, algún potencial incremento de riesgo de cáncer o el riesgo asociado, por ejemplo, a que entren personas con armas a lugares donde no debería haber armas. Entonces creo que ahí faltó quizá una visión más global, no enfocada en un aspecto muy puntual, sino una visión más integral de la política pública. Y además pone en riesgo a los y las gendarmes y también a los propios reos que están ahí, ¿no? Mujeres, hombres. También hay que entender, sin afán de juzgar, pero las personas que están presas es porque cometieron delitos de distinta categoría, a veces homicidios, robo, etcétera. Entonces hay personas que claramente no tienen el mejor comportamiento y hay que prevenir que esto lleve a una situación más compleja dentro de estos recintos, ¿no? Imagínate. Claro, y además quizá yo creo que parte de la polémica se debe a que se percibió como una señal contradictoria en un contexto en donde la seguridad se ha convertido en una prioridad número uno de la población. Y el narcotráfico, cómo ha ido aumentando también con estos carteles que ya están instalados en Chile, ¿no? Que proceden de Venezuela, de Colombia. Es un tema súper complejo lo que está viviendo actualmente nuestro país y la tecnología siempre ayuda a veces a frenar la delincuencia. Ahora, está bien, finalmente se echó para atrás, por decirlo así, esta medida del Ministerio de Salud y ahora va a seguir usándose los body scan en los recintos penitenciarios. Pasemos a otro tema, ¿te parece? Por supuesto. Aprovechando nuestro tiempo, queremos hablar de esta preocupación que hay por el primer brote en Ghana de este mortal virus que se llama Marburgo, que es la misma familia que el ébola y ya se confirmó 2 casos, una enfermedad que es infecciosa, como decía, la misma familia del virus que causa la ébola y los funcionarios de salud de la nación de África Occidental dicen que 98 personas están ahora en cuarentena como sospecha de
contacto estrecho. ¿Qué podemos hablar de esta enfermedad? Y que bueno, siempre están como viéndose en las noticias nuevos brotes de distintos tipos de virus, ¿no? A veces bacterias que pueden ser potencialmente, no sé, peligrosos y llevar a una pandemia. Claro, efectivamente creo que nos vamos a tener que acostumbrar a estos brotes de nuevas enfermedades producto del cambio climático, de cómo el hombre ha ido depredando la naturaleza y hemos ido ocupando espacios de los animales, y eso nos expone a mayor riesgo de transmisión de enfermedades que pasan de los animales al ser humano. Así pasó con el COVID en China, así pasó, por ejemplo, con el ébola, y este caso, la fiebre de Marburg, es un caso similar, en donde el virus pasa desde un murciélago, el murciélago de la fruta, a el ser humano, y de ahí se puede producir un contagio entre los seres humanos. ¿Y qué es lo particular de esta enfermedad? Que es similar al ébola, produce fiebre, produce una enfermedad hemorrágica, es decir, las personas comienzan con sangrado en las encías, sangrados intestinales, y es muy letal. Ha habido brotes esporádicos de esto, por ejemplo, antes ha habido casos en Uganda. Los casos iniciales se reportaron por unos primates, unos monos que llegaron a Marburgo y a Yugoslavia, o sea, de esto que estoy hablando en los años, antes de los años 70, en fondo. Y de ahí quedó un poco el nombre que usamos ahora, de fiebre de Marburg. Pero los casos que ha habido últimamente han sido fundamentalmente en Uganda y ahora en Ghana. Y claro, es preocupante porque es una enfermedad extremadamente letal, lo cual, a pesar de la gravedad de esto, es, entre comillas, algo que es beneficioso, dado que las enfermedades que son muy letales tienden a no diseminarse tan rápido, dado que la persona fallece prontamente y no alcanza a contagiar a otras personas. Entonces, algo muy negativo, en cierta forma, puede tener un aspecto positivo y ayudar a que no se disemine, algo que ojalá, o sea, que no queremos que se disemine porque es extremadamente grave. ¿Por qué la gente fallece por esta enfermedad? O sea, ¿se produce como un problema multisistémico? Exactamente, se llama así, de hecho, una falla orgánica multisistémica, en que se produce hemorragias, se altera la coagulación, las personas empiezan a sangrar por distintas partes del cuerpo, y eso finalmente lleva al fallecimiento. Es una enfermedad bien letal, para que te hagas una idea, 80% de las personas contagiadas fallece, comparado, por ejemplo, con menos del 3% en el caso del COVID, o del 2% en el caso de la influenza. ¿Es como el dengue hemorrágico? Así es, pero mucho más grave. Ya. O sea, mucho más grave, y con la particularidad que no se transmite a través de mosquitos, sino a través de un murciélago, y que, a diferencia del dengue, que lo tenemos en Latinoamérica, esto está solo localizado en África por ahora, y ojalá que evidentemente se mantenga ahí. Ahora, el problema es que todavía no existe un tratamiento para esta enfermedad, como decíamos, el virus de Marburgo, pero los médicos señalan que beber mucha agua y tratar síntomas específicos mejora las posibilidades de la supervivencia, del paciente. Y también, como tú decías, se transmite de los murciélagos de la fruta y en general entre personas por medio de fluidos corporales. Ahora, la otra enfermedad que también está increciendo, por decirlo así, con la cantidad de casos, es la viruela del mono, que también viene originalmente de un animal, que son estas enfermedades zoonóticas, que tienen que ver, como tú decías, o sea, cómo estamos comportándonos con nuestra naturaleza, depredando a esos animales que son silvestres, que no deberíamos comerlo o no interactuar con ellos, y finalmente nos terminan traspasando este tipo de virus. Y en ese sentido te quería preguntar, Juan Carlos, para cerrar este tema de este virus, ¿tenemos que estar preocupados con estos casos que hay en Ghana? Digo, por la globalización, lo mismo que pasó en China, que terminó llegando el virus, el SARS-CoV-2, que produce el COVID-19 a todo el mundo. Este tipo, tú decías que, claro, es más controlado, pero ¿podría ser un peligro o no? A ver, es imposible decir que esto no va a salir de África. Recordemos que los casos de ébola, hubo en un momento un brote que se escapó un poco del continente africano, logró ser contenido. El ébola es un virus que tiene una vacuna, el virus de Marburg no tiene una vacuna. Entonces, de ahí la importancia de que existan coordinación internacional, los organismos internacionales como la OMS o instituciones que colaboran en esto, como Médicos Sin Fronteras, que puedan ayudar a contener este virus. Creo que ya tenemos que entender el sistema de salud como un problema global, es decir, ya no podemos funcionar como, mira, cada país se las arregla por su cuenta, porque la verdad, todo el planeta está interconectado, las enfermedades viajan rápidamente y no respetan razas, no respetan sexo, etcétera. Entonces, es muy importante que haya coordinación entre los países, que haya apoyo a los organismos internacionales, porque muchas veces... la OMS es súper clave, pero eso de como apoyo entre países, yo no veo mucho. O sea, en general, como que cada país contra la pandemia del COVID hizo su propia estrategia y muy pocos se coordinaron como para implementar medidas en bloque. Por ejemplo, acá en Latinoamérica,
O sea, yo no vi mucho eso, a no ser que lo que sí se destacó fue la entrega o la donación de vacunas, sobre todo a países que no tenían tanto acceso. Claro, es que esas son formas de colaboración internacional. Claro. O sea, hoy en día, por ejemplo, es mucho más barato, por ejemplo, para Europa, para Estados Unidos, colaborar con la contención de este brote en Ghana a que esperar a que el problema se disemine y llegue a Europa, llegue a Estados Unidos o se esparza por el mundo. Entonces, a eso me refiero con la cooperación internacional, que en la medida que actuamos rápido, que los países desarrollados pueden colaborar en contener estos brotes, es beneficioso para toda la humanidad, no solo beneficioso para el país que está afectado actualmente por el brote. Bueno, como el cierre de fronteras, por ejemplo, ¿no? Eso es una medida que se toma en conjunto entre los países donde no se permiten los vuelos o el ingreso o todas estas medidas de pase de movilidad o PCR para ingresar. Eso claramente se toma como país, pero que afecta a todo el mundo. Y yo quería decir una cosita antes de terminar para nuestros queridos auditores y auditoras que están pendientes de este tema, ¿no? Estamos hablando de este virus, ¿no?, de Marburgo, que hay que bajar como la alarma, porque es la segunda vez que se identifica en África Occidental. Hubo un caso confirmado en Guinea el año pasado. Ese brote se declaró terminado en septiembre, 5 semanas después de que se identificó el primer caso, y además han habido brotes chiquititos previos, como por ejemplo en Angola, República Democrática del Congo, Kenia, Sudáfrica, Uganda, según la Organización Mundial de la Salud. Y por otra parte, hasta ahora este virus ha matado a 200 personas en Angola. Eso fue en el año 2005, que fue el brote más mortífero registrado en la historia por esto. Y el primer brote de Marburgo fue en Alemania en 1967, donde murieron 7 personas. Ya, o sea, es por ahora algo que está controlado. Está este nuevo pequeño brote de 2 casos. Hay 98 personas que están siendo monitoreadas por ser contacto estrecho, pero vamos a estar ahí contando esta noticia en desarrollo, pero no hay que alarmarse. Así es, hay que hacer un llamado a la tranquilidad y, bueno, entender que efectivamente no nos podemos descuidar y que tenemos que tener una mayor preocupación por la naturaleza. Yo creo que ese es el gran mensaje de esto, que muchas veces esa regla de oro, que es no le hagamos a otras personas lo que no queremos que nos hagan a nosotros, aplica para la naturaleza también. Cuando tratamos mal a la naturaleza, las cosas terminan volviéndose contra el ser humano, y de ahí la importancia de renovar la preocupación ambiental, ocupar menos espacios de los animales, porque de ahí básicamente la destrucción del medio ambiente vienen estas infecciones que nos terminan afectando. Exacto, por ser depredadores de la naturaleza. Te quiero agradecer, Juan Carlos Said, el buen doctor, por esta sección, como siempre, para hablar de salud aquí en Tu Nuevo ADN. Que estés muy bien. Gracias, nos vemos el próximo martes. Chao.